Hola, hola amigas y amigos de La Voz del Consumidor, el programa en vivo de Conadecus que se emite todos los martes a las 20 horas. Un programa donde invitamos a personas que tengan el conocimiento suficiente, siempre grandes personalidades comprometidas en los derechos de los consumidores para poder educarlos, informarlos de sus derechos como consumidores. Y en esta ocasión tenemos una nueva invitada y también tenemos a nuestra periodista, que Hola, Hernán. eh, la vamos a saludar. Hola, María Paz. ¿Cómo estás? Hernán, las redes sociales ardieron esta tarde, los precios están subiendo, dicen que hay especulación, tú saliste dando unas declaraciones, los precios, no solo los precios del alza de la comida, también de los materiales de construcción. Por favor, cuéntanos brevemente qué está pasando y por qué se debe esto. ¿Se está diciendo que la Fiscalía Nacional Económica debería investigar? Mira, tú sabes, yo pertenezco al mundo de la construcción, por lo tanto, sé exactamente lo que ha sido el alza que han tenido estos materiales, los materiales de construcción, que se ha incrementado precisamente cuando las personas han obtenido este 10%. Con el primer 10% ya subió. Subieron los materiales y han ido subiendo y subieron ya en forma insostenible, pero además me parece que es vergonzoso lo que está sucediendo con las alzas que están ocurriendo en los materiales de construcción. No estamos hablando de 10%, no estamos hablando de nada, estamos hablando de 100% y a veces más. Un producto que te costaba antes de pandemia 7.500 pesos, hoy día te cuesta 16.000 pesos. Algunos abogados bastante creativos dicen que es el quiebre de stock, que aquí subieron los fletes navieros, de que los usos de container es más caro, pero que me perdonen, es de una ignorancia supina lo que están hablando. Por mucho que suba el costo de los navieros por el traslado de estas mercaderías, o por mucho que suba el costo de utilización de containers, nunca va a ser un 100% el alza. Nunca. Pero además, yo indiqué en esa situación de que en los materiales de construcción, parte importante de los materiales se fabrican en Chile con insumos chilenos y no ocupan insumos importados. Comprendo que en el tema del acero, que ha subido más de un 100%, hoy día un kilo de fierro de fierro de perfiles, cuesta 1.200 pesos el kilo. Esto costaba 560 pesos antes de la pandemia. Aquí también hay otro Y hoy tipo día de... estamos en 1.200. La mayor parte del acero que llega a Chile es importado. Eso es una verdad. Pero yo le preguntaba y le decía a ese economista que intervino en un programa televisivo, yo no sé si para traer la madera tendrá que ocupar barco, ocupa container y tiene insumos importados. Resulta que la madera la hacen las dos forestales más grandes, son las que están abasteciendo a los dos principales distribuidores de materiales de construcción y no le están distribuyendo a los pequeños. Por lo tanto, tenemos entre las forestales chilenas, el sector forestal en Chile ocupa más o menos el segundo o tercer lugar del mundo dentro de los productores de celulosa. Tenemos más de 3 millones de hectáreas de plantaciones, digamos, de este tipo de árboles que no son nativos, sino que son de otra característica, que son para poder producir celulosa y que también producen la madera. Las planchas de yeso no son importadas, las hacen aquí en San José de Maipo, a 80 kilómetros de Santiago. En la misma mina está la planta donde se producen las planchas de yeso que abastecen a todo Chile.
Si alguien lo quiere comprobar, es cosa de ir el camino al volcán y va a ver pasar los camiones llenos con planchas de yeso y sacos de yeso. Todos estos productos, hay una cantidad, los tableros aglomerados, son todos fabricados en Chile. Es más, somos exportadores de tableros aglomerados. Fíjense que somos, claro, si para eso tenemos el chip, cuando se ocupan para poder hacer estos tableros. Y hay, por ejemplo, el cemento tampoco es importado. Cemento prácticamente nunca han podido entrar las cementeras de otros países a competir a Chile, pero el cemento sí que subió. El problema principal que tenemos entre las empresas productoras de materiales de construcción es que son todas oligopólicas y algunas incluso monopólicas, únicas en su área que producen estos productos. Por lo tanto, cuando ves que en el mercado tienes una liquidez de estos primeros 16.000 millones de dólares que entraron al mercado en prácticamente un mes, después entran otros 16.000 millones de dólares al mercado con el segundo retiro, y hoy día con el tercer retiro vamos a tener más o menos 44.000 millones que van ingresados al mercado, lo cual hace que esa torta, a algunos se les alargaron los dientes y dijeron, bueno, tengo que sacarle una mascada a esta plata que están recibiendo los trabajadores chilenos que tienen que soportar la pandemia con sus recursos ante un Estado que mira pero no resuelve y que no toma medidas concretas para poder resolver esta pandemia. Y claro, pues, la mejor manera es subir los productos, aducir que hay poco stock, que hay quiebre de stock, que hay mucha demanda. Perdóneme, las fábricas siguieron funcionando en las mismas condiciones. Al contrario, todos vemos las exportaciones que se han hecho. Chile sigue siendo un gran exportador. Fíjese que tenemos récord de exportación de cereza, récord, y palta y de todo. Entonces, esto yo creo que es una especulación. Segundo, abuso de la posición dominante que tienen los productores para imponer y aparentar una cierta falta de stock para poder obtener mayores rentabilidades. Yo creo que a fin de año vamos a ver las rentabilidades que van a tener estas empresas productoras y vamos a quedar sorprendidos con las sentencias. Invitamos a los bueno, consumidores y que por lo tanto, denuncien. los consumidores estamos pagando las consecuencias de este sector que tiene una ambición a tener más utilidades que es ilimitada. Y aquí entra el tema de la ética empresarial, pues, donde tenemos que ponerle coto. Y además pedirle a quienes tienen la obligación por ley de investigar si hay colusión, porque aquí nunca hay más de 2 o 3 empresas que producen un mismo producto. Los mercados están de esa manera. Hay integraciones verticales, hay integraciones horizontales. Hay además que pudiera haber una manipulación para especular, acaparar productos o abuso de posición dominante. Y esa es tarea de la Fiscalía Nacional Económica. A mí me parece que este mercado tiene que ser de una vez por todas revisado. Y para terminar, tuvimos una experiencia única en tiempos normales por una ley en que se determinó de que ningún producto podía tener envasado, podía pesar más de 25 kilos, porque los trabajadores podrían tener consecuencias en su salud por tener que cargar más. Bueno, en el sector de las cementeras, que son un triopolio, digamos, porque son 3, se bajó la cantidad de cemento que tenía un saco de 42,5 kilos a 25 kilos. Pues, en vez de bajar el precio, subió el precio y se mantuvo el precio de los 42,5 kilos. Nunca bajó el precio. O sea, tenemos menos cemento por el mismo precio que teníamos un saco más grande. Bueno, eso es la realidad, pues. Ese es el comportamiento de algunos sectores productivos chilenos que están ligados a la construcción.
subió el costo del cemento y nunca más bajó. Hoy día el costo del cemento tiene el mismo costo que cuando empezó la pandemia, que tenía un costo de, cuando tenía 42,5 kilos, valía 3.500 pesos el saco, hoy día vale 3.800 pesos, pero de 25 kilos. ¿Qué es lo que lleva a eso? Es que aquí no hay control, no hay regulación, no hay una fiscalía que se anticipe y estudie estos mercados. No sigo porque A las tenemos una... asociaciones de consumidores invitamos a nuestros oyentes, a la comunidad Conadeco a que denuncien, las redes sociales están funcionando, estamos con nuestra atención de usuarios online, así que los invitamos a ingresar sus consultas y reclamos. Hernán, te dejo con nuestra invitada, una invitada de lujo, experta en temas de derecho al consumidor. Por favor, preséntala tú y los dejo yo. Hasta una próxima edición. Chao. Bueno, gracias María Paz, muchas gracias. Y vamos inmediatamente a conversar con nuestra invitada. Bueno, la es profesora de Derecho al Consumo, una de las más prestigiosas profesoras de Derecho al Consumo que tenemos en Chile. Profesora, ex profesora y académica de la Universidad Diego Portales, hoy día está ocupando un cargo importantísimo en temas de derecho al consumo de la Universidad Alberto Hurtado, ex subdirectora del CERNAC, abogada, prestigiosa abogada, un sinnúmero de libros y estudiosa del tema que todos los que estamos ligados al derecho al consumo reconocemos como una de las personas más capacitadas en temas de derechos del consumidor. Está con nosotros Francisca Barriento. Francisca, bienvenida a La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Hernán, a Conadecus, a todos ustedes por invitarme a este programa tan entretenido, ¿cierto?, para conversar temas de derecho al consumo a través de La Voz del Consumidor. Francisca, dentro de todos los temas que estamos discutiendo hoy día, tenemos varias leyes que están en trámite y que están algunas en sus últimos trámites, ¿no? Y tenemos algunas controversias, miradas diferentes de parte de las asociaciones de consumidores o de quienes hemos estado preocupados de que la ley quede una ley pro consumidor. Pero en la ley pro consumidor que envió el gobierno y que se está discutiendo ya en comisión mixta, o sea, está en las últimas etapas para poder convertirse en ley. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunas observaciones porque creemos de que hay algunas indicaciones que a veces entraron a último momento que no tuvimos oportunidad de discutirla, no son pro consumidor o no son pro asociación de consumidores tampoco. Por ejemplo, quisiera preguntarte de esta indicación que considera, según nuestra interpretación, que las empresas, los estudios jurídicos privados, podrían o pueden crear mecanismos de mediación y arbitraje y conciliación, lo cual por parte nuestra ha sido un poco objetada, porque nosotros creemos de que esos mecanismos deben ser objetivos, independientes, y no pueden estar ligados al mismo proveedor al cual yo le estoy reclamando y él me ofrezca ese servicio. Y tampoco creemos de que los estudios jurídicos no podemos crear una industria de la mediación y arbitraje de consumo, porque si no tiene la objetividad y la independencia, los consumidores no tendrían un buen arbitraje que sea favorable para ellos, porque estos estudios podrían ser capturados por las propias empresas. ¿Qué te parece a ti? Ese es el razonamiento nuestro. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con eso o crees que no hay esas aprehensiones que nosotros tenemos?
Gracias, es un gran tema, es un temón, la verdad, y podemos estudiar y analizar distintas realidades de otras partes en que han avanzado con estos temas. Yo lo primero que quería decir es que comparto la necesidad de tener un sistema alternativo de resolución de controversias, aun cuando sea, y mi reconocimiento, ¿cierto?, para la labor de los jueces de policía local y juezas también, expedito el trámite, es un juicio, y muchos de los jueces en distintas exposiciones, seminarios, manifiestan sus inquietudes en torno a que ven un ejército de abogados de parte de los proveedores y los consumidores solos, sin asistencia a un juicio, aunque sea desformalizado. Por eso que es tan importante reconocer la opción, eso es lo primero, ¿cierto? Reconocer una opción a un sistema alternativo de resolución de controversias, ojalá que sea un arbitraje, porque la mediación, y aquí yo empiezo como a tener algún tipo de cuestionamiento, ¿no? En donde se ha implementado esto y llevan décadas implementándolo, optan primero por sistemas de arbitraje, que tampoco es tan alternativo, porque el árbitro es un juez, pero no en un Claro. procedimiento igual como si fuera un juicio, ¿cierto? Pero la mediación, en rigor, así en sentido técnico, aquí me voy a poner un poquito leguleya, si me lo permites, Hernán, aunque tú sabes más derecho que yo incluso para algunas cosas. La mediación supone que es un ente que ayuda a una persona, ¿cierto? Que ayuda a las partes a ponerse de acuerdo. Pero técnicamente lo que hace un mediador es nada más que eso. Él no tiene facultades para proponer las bases de un acuerdo. Y tomando en consideración la relación de consumo, que haya simetrías, que haya una parte débil y hay una parte fuerte, suena muy raro, ¿cierto? Que Sí, nadie po. asista al consumidor en esa labor y que además no lo pueda asesorar o proponerle asistencia, sino simplemente ayude, ¿no? Ayude a las partes a ponerse de acuerdo. Entonces, de estar frente a una mediación, tiene que ser una mediación que contemple las garantías mínimas que se necesitan, ¿cierto? Para que los consumidores em, tengan em, una verdadera y real, ¿cierto?, posibilidad de negociar en base a condiciones iguales, porque o si no sería replicar, ¿cierto?, la misma simetría que vemos a diario, pero ahora mediante esta instancia. Y la sensación de injusticia se manifiesta cuando lo que se quiere precisamente es volver a legitimar la sensación de que se pueden solucionar las cosas por otra vía de manera rápida, expedita. Ahora, respecto de quiénes son los que tienen que llevar a cabo esta labor, también podemos, ¿cierto?, tomarnos de lo que se ha hecho fuera. Y desde ese punto de vista hay distintas políticas públicas. Hay algunos que los llevan el Estado, y es una decisión, por ejemplo, los españoles, ¿cierto? A través de los ayuntamientos, los árbitros son académicos, para precisamente, la mayoría de ellos, digo, son académicos, académicas que velan y que tienen esta como aura de imparcialidad distinta de entes comprometidos, porque el riesgo de captura es cierto, ¿ah? De verdad que es Sí. cierto. Entonces, y de la desconfianza que hay detrás. Em, Esto se está regulando de manera muy tenue en la propuesta del proyecto de ley como un derecho a la información, que a mí me parece que desde un punto de vista como de, de implementación del sistema está bien, es algo que se va a ver de a poco en la marcha cómo va a funcionar, pero claro que hay resquemores, claro que hay resquemores, o sea, el temor de Conadecus a través tuyo, Hernán, es un temor de muchas agencias e instituciones que se dedican a la defensa de los consumidores, y es un temor realista, porque esas cosas pasan, ¿cierto? Entonces, Sí, po. o sea, yo no per se, yo no estoy en contra de que lo puedan No, sí, yo administrar los tampoco, proveedores, pero yo no siempre y estoy. cuando tengan las garantías necesarias para asegurar esta independencia, esta transparencia, ¿cierto? Que tanto se necesita, porque hay, y nosotros conocemos en Chile buenas ideas,
súper bien intencionadas, pero con cuestionamientos. Por ejemplo, lo que se hizo en materia bancaria, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La Defensoría del Cliente Bancario. Es Exacto. una buena idea, pero si contratan, Pero, pero es son una entidad mismos que ex crearon los propios funcionarios, bancos. claro, que son los mismos ex funcionarios de los bancos, eso, y aun cuando, porque uno revisa la página, hace tiempo que no la veo, pero la última vez que la vi, la mayoría de los fallos eran pro cliente, pero así todo existe un aura, ¿cierto?, de deslegitimación, de falta de confianza, que es tan importante, es la base, la confianza, la legitimidad de estos sistemas. Todos los expertos dicen que es la base para que esto funcione, para que esto Exacto. funcione. Y si de partida eso no está, es muy difícil que esto prospere, ¿cierto? Bueno, esa es parte de lo que me va a tocar justamente, ojalá que el Congreso abra, y la Comisión Mixta abra esta discusión, ¿no? Porque ha estado media cerrada abrirla, y me toca el día 19 ir a tratar este tema. Nosotros ya tenemos nuestra posición, creemos que no es lo que necesitamos. No estamos en contra de mecanismos de mediación y de arbitraje, pero queremos que quede claramente establecido quiénes son y qué entidades son para que nos dé las garantías de la independencia, de la objetividad, y si como en algunos países son a veces mecanismos o instituciones donde los arbitrajes no son de un árbitro o arbitrador, sino que a veces son tripartitos, donde hay representación de Claro, uno de parte sí. empresarial, otra de la parte del organismo público y hay una parte de los consumidores. Ese es parte de lo que hay en algunos lugares que yo creo que es un buen mecanismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir a exponer el día 19. Pero cambiándote el mismo, siguiendo con la ley pro consumidor, yo voy a leerte dentro de eso mismo el artículo 15 bis, que dice: las normas relativas al tratamiento de cualquier tipo de datos personales de los consumidores, incluyendo especialmente los de carácter comercial, contenidos en la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, en especial en el título 3, que dice: de la utilización de los datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial y demás normas legales relacionadas, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los dispuestos en los artículos 2, 58 bis de la presente ley. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Me vas a poner Según en la aprietos? interpretación nuestra, la ley del consumidor nuevamente sigue siendo supletoria. No se puede aplicar la ley del consumidor porque ya está considerada en la ley de protección de datos personales. Y la pregunta del millón aquí, bueno, y cuando suceda eso, ¿quién va a hacer la demanda colectiva? Mira, yo creo que es un gran tema y es tan grande que ha generado tanto impacto que es la norma que permitió abrir la discusión de la comisión mixta. No obstante, existan otros temas, por ejemplo, hace poco estuvimos hablando de los descuentos por medios adicionales de También pago, te lo voy a en preguntar, donde, Francis. sí, También, porque yo también súper. tenemos una opinión con respecto a eso. Claro, ahora, detrás de esta norma quizás que se pueda discutir porque siempre es perfectible la forma en que se redacta la técnica, ¿cierto? ¿Por qué Sí. dice norma especial? Eso nos lleva al 2 bis, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la verdadera relación de eso? Detrás de esta norma, el Servicio Nacional del Consumidor, a través de su director, ha dicho que lo que se quiere es precisamente mantener, ¿cierto? Esta práctica, no, no es técnica la expresión, pero esta costumbre de que el CERNAC pueda ejercer acciones colectivas, acciones colectivas. Y cuando digo CERNAC, también todos aquellos que puedan iniciar acciones colectivas, dentro de los cuales se contempla la Asociación de Consumidores, por cierto. ¿Mm? Lo que más
aprehensiones ha generado son las otras potestades del CERNAC. Por ejemplo, interpretar, por ejemplo, fiscalizar. Pero ya públicamente, incluso en la sesión pasada del Parlamento, esa fue la idea que giró en torno a la presentación del director del CERNAC. Pero yo insisto, la técnica es sumamente perfectible. Es difícil sostener que todos los datos personales de todos los ciudadanos y ciudadanas sean de consumo. Porque cuando uno piensa en consumo, piensa en un mall, en un supermercado, y ahí hay el tratamiento de datos personales, pero hay otros ámbitos en que no. Y han habido cláusulas abusivas que tratan de hacerse de los datos sin lograr el consentimiento de las personas. Yo creo que es súper importante considerar que una parte de los temas de datos personales es un tema de consumo, pero no creo, y ahí creo que voy a tu punto, ¿no? Y esto lo hemos conversado varias veces, yo no creo ni nunca he creído, lo tengo publicado en mi libro, que la ley de consumo tenga esta cuestión de supletoria. Para mí la relación es otra, y que las leyes sean, las leyes, comillas, de consumo sean leyes especiales. No, no me... Pero, Francisca, aquí dice claro, no dice que es supletoria, Claro, pero pero si uno se da a por la entender, lectura claro. dice, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor. Es que eso es raro también. ¿Cómo se va a considerar una norma especial de consumo si es otro ámbito distinto que excede en los temas de consumo? Entonces, eso nos lleva de nuevo a la discusión en torno al artículo 2 bis, ¿cierto? Y cómo opera y cuándo opera la aplicación de la ley de consumo. Y eso es lo discutible que tiene esta norma, entre otras cosas, ¿no? Quizás Claro. podría... mejorarse, ¿cierto? La Sí. redacción, quizás no declarar que es una norma especial, porque eso de alguna forma reafirma esta idea de la supletoriedad, que no es lo deseado, no es lo deseado. Si al final de cuentas es importante que alguien vele en este momento, ¿cierto?, por los derechos de los ciudadanos en torno a datos, y a falta de la tan ansiada, ¿cierto?, tramitación y promulgación de la ley que estamos esperando hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que por defecto, ¿no? Se pensó en que el CERNAC podría tener algún tipo de atribución en la materia. Sí, sí, algunos hablaban incluso de que CERNAF fuera precisamente la agencia de protectora de Claro, datos, claro, claro. ¿no? Y otros no, dicen que tiene que ser otra agencia de otro tipo, porque el CERNAF no debiera ser. Francisca, yo te iba a preguntar justamente con lo demás. ¿Qué te parece a ti esta prohibición que está ya en discusión y que no, en el Senado no quieren abrir este tema? Lo dan por cerrado. Yo voy a intentar abrirlo el 19 y si me dicen que no está en discusión, no está en discusión y va a salir aprobado como está. Pero esto de prohibir los descuentos, rebajas o ofertas con tarjetas exclusivas, que ese es el tema. Para que nuestros amigos de, que nos están viendo en vivo, que nos están viendo por varios medios, aquí está Pajaritos FM, Radio Pajaritos FM, Diario La Batalla, que también está, y está con Adecus, que está transmitiendo en vivo, y por ahí tengo yo también mi fanpage y un perfil mío que está también. Todos estamos transmitiendo simultáneo y también estamos transmitiendo con la voz de la radio El Consumidor de Pucón, Ah, también. ¿No? Entonces estamos transmitiendo por radio. Pero este tema, que no es menor, esto es cuando la tienda le dice y le pone un gran letrero en la puerta o lo publica en los medios y le dice televisor con 25% de rebaja, precio oferta con exclusiva con tarjeta X de la tienda. De eso estamos hablando.
Y hoy día esta norma prohíbe ese tipo de ofertas que puede hacerse a los consumidores. Pero tiene también otras características. Uno interpreta que esto es solamente para el retail, para la farmacia. O sea, usted, señora, cuando vaya a comprar el medicamento a la farmacia, y cuando la farmacia publicita, le dice, mire, con la tarjeta de farmacia tanto, 25% de descuento, 30% de descuento, o la segunda caja gratis. Que muchas veces sucede. Bueno, si esta ley está, eso no va a poder hacerse. Pero no prohíbe a los bancos, según nuestra interpretación. Bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Acaso los bancos no hacen ofertas? Si también hacen ofertas. Ellos están ya metidos en el marketplace. Ya están creando sus plataformas. Entonces, yo, Francisca, te cuento lo que yo conversé con algunos miembros de la comisión mixta y les mandé un texto. Yo no estoy de acuerdo en la prohibición, sino que yo estoy de acuerdo en la regulación. Ese es mi punto. Y creo que hay mecanismos y hay cosas que se pueden regular y que quedaría para los consumidores una muy buena opción que no va a producir endeudamiento, porque la excusa de esto es que esto produce endeudamiento. No es que el endeudamiento es una decisión que tiene que tomar libremente el consumidor. Si quiere comprar un producto y lo quiere comprar a crédito, nosotros no podemos impedirle. Esa es la libre elección que tienen los consumidores. Esa es un poco mi opinión, Francisca. Bueno, Y lo que yo te pregunto, ¿estás de acuerdo tú? yo creo lo mismo, o sea, de hecho creo que con una regulación o prohibición, como dices tú, de este tipo, se está afectando a los consumidores más vulnerables del sector financiero, Exacto. porque si es cierta la interpretación, y yo también la comparto, de que esto no se le aplica a los bancos, estamos pensando en aquellas personas que no pueden acceder a tarjetas bancarias. ¿Quiénes son? Son personas que están en una situación económica más precaria, migrantes, estudiantes, que por su especial condición de hipervulnerabilidad hay que protegerlos más y negarle la posibilidad del crédito podría tener efectos económicos adversos. Ya la profesora y experta Jimena Orrego lo dijo, ¿cierto? Cuando fue también al Senado a exponer, dijo, Sí. quizás esto es un posible ley de estacionamientos 2, o sea, quizás lo que se está abriendo con esta prohibición es acceso a crédito informal de las personas que más lo necesitan, ¿cierto? Y bajo el argumento de que esto promueve el sobreendeudamiento, bueno, de una manera bien indirecta, la verdad es que puede ser, pero el sobreendeudamiento se genera por otras cosas, no por ir a comprarla con la tarjeta del comercio asociado, ¿cierto? El sobreendeudamiento se genera por, bueno, por muchas cosas, pero por las pensiones, por las capacidades crediticias, por la falta de análisis de riesgo, y por eso también considerar que este proyecto tiene este principio de préstamo responsable, ¿cierto? Que tanto la academia aboga por la introducción y reconocimiento de que haya una corresponsabilidad. No es solo el cliente el que se tiene que hacer cargo al final de cuentas si es que no está en condiciones de no pagar su deuda, sino que le midan bien el riesgo que tiene ese cliente al momento de prestarle o de ofrecerle un nuevo cupo o un sobrecupo o renegociar la deuda o repactar y no esperar que llegue a un procedimiento concursal de renegociación, ¿cierto? Cuando ya no hay nada más que hacer. Francisca, mira, yo te voy a... yo desde un principio, cuando surgió esta moción que se incorporó, fue rechazada en la Cámara de Diputados y se volvió a proponer en el Senado. ¿Eh? Y en el Senado parece que había acuerdo y la aprobaron. Y yo conversando con algunos senadores, yo les dije cuál era mi idea de regulación. Lo primero, que como este es con una tarjeta exclusiva, yo les dije, aquí lo que tenemos que abrir
es que cualquier persona la pueda prepagar con cualquier medio de pago. Hoy día todos utilizamos tarjetas de débito, cuentas RUT. Hoy día tú no tienes la oportunidad de pagarla, puedo ir a utilizar ese crédito, y tener acceso a ese descuento y no quedarme endeudado y pagarle inmediatamente con mi tarjeta RUT o con mi tarjeta de débito o con otra tarjeta de crédito si quisiera. Pero yo la pudiera prepagar y que además se considere de que el precio contado 30 días no se puede aplicar ni comisiones ni interés. Dejarlo claramente establecido. Ni costos de mantención. Y en tercer lugar, yo le propuse a los senadores, esto se lo propuse, le dije, mire, tercer lugar, para que el tema no sea y no después acusemos que hay una manipulación de precios, el que oferte este producto tiene también obligación de publicar en la propaganda de forma destacada cuál es el promedio del precio de ese mismo producto en los últimos 60 días. Y para que se considere oferta debe ser un 20% menor que ese promedio. Eso es lo que yo propongo. ¿Qué te parece? Me pones en aprieto, Hernán. Mira, la verdad es que yo no he pensado en una solución. Lo que yo he ¿Te cuento? pensado es ¿Te que la cuento algo? prohibición no debería ser tal, pero si esto se regula, ¿cierto? Y se toma en consideración los efectos económicos, debería poder realizarse, ¿cierto? Quizás que no sea el medio exclusivo. O sea, lo que había detrás de esto es que no se hiciera con el medio exclusivo, sino que se dijera 5% con pago esta tarjeta, 10% al contado y 25% con la tarjeta exclusiva. Quizás por ahí pensarlo, pero a mí me parece una propuesta interesante. Pues habría que estudiarla un poquito más, pero es interesante, ¿sí? Bueno, yo esta propuesta yo tuve una reunión con la gente del retail financiero, que son los afectados. Y les dije yo, si ustedes quieren conversar, nosotros estamos en esa propuesta, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? O sea, yo creo que ahí le pusiste, o sea, ahí yo le voy a decir a la señora Juanita, mire, saque la tarjeta X y ocupe el descuento y después vaya y páguela con la cuenta RUT nomás, si no le va a Claro, costar nadie, va a tener claro. 30 días para pagarla con la cuenta RUT. O si quiere, lleve la plata, también la puede pagar. Cuando usted la compra, si usted paga al contado, también lo puede hacer. Bueno, ellos están de acuerdo. Y yo creo que es una buena solución porque eso abre el tema de estas ofertas para muchas personas. Porque en el fondo aquí el negocio no es el tema del crédito, es la fidelización. Ese es el tema del fondo. Claro. Entonces, Pues, yo creo que eso es un poco lo que nosotros propusimos. Yo te lo cuento, claro. Francisca, Ahora, porque es súper, tú eres, sí. tú eres, tú eres mi maestra, entonces yo tengo que... Es súper interesante reunir ese tipo de consensos, ¿no? Entre dos partes que en general no están de acuerdo, eso dice mucho, ¿no? Por lo mismo, insisto con el tema que es una propuesta súper interesante, que me imagino que la gente del retail tiene que haber estudiado el impacto financiero que esto causa y sacaron sus cuentas y dijeron, bueno, ya está, ¿no? Ya está, o sea, sí, raya para la suma, calza, ¿cierto? Y como dices tú, pues antes todo el mundo decía, no, si el negocio no está en ir a comprar el producto, sino que en el crédito. Pero ahora es tanta la oferta que hay crediticia, ¿cierto? Que uno ni siquiera compite por intereses, compite por otras cosas, pues compite por comisiones, y hay todo un trabajo, ¿cierto?, en torno a transparentar las comisiones. Y ahora, como dices tú, por la fidelización de los clientes, que simplemente que tengan la tarjeta para que eventualmente la use, ¿cierto? Y hay comisiones de por medio, es lo que interesa, sobre todo ahora, pues, en época de crisis económica, de Sí, pandemia, etcétera, etcétera. claro, ese es un tema muy, muy, muy importante. Francisca, hemos tenido un proceso de instalación
de todas las modificaciones que se hicieron a la ley y que en algunos casos a nosotros nos parece de que hay cosas que todavía están muy débiles. Los procedimientos voluntarios colectivos, a nosotros, y lo digo con bastante transparencia, creemos que definitivamente no están hechos para que los pida una asociación. Es un mecanismo del CERNAC exclusivo. Esa es la opinión que tenemos. Porque siempre cuando una asociación ha presentado un procedimiento voluntario colectivo, o nunca le contestan, o la respuesta viene como a los 5, 6 o quizás cuántos meses después, no es oportuna, y en algunos casos nos pasó un caso curioso, como cuando solicitamos un procedimiento voluntario colectivo por el tema de los servicios de educación en pandemia. Varios colegios que teníamos que estaban reclamando por la calidad de sus servicios y que sus contratos estipulaban la educación presencial, se cambió a educación a distancia, no era la misma calidad y ellos pedían incluso reconsiderar cuánto eran las mensualidades. Y nos sucedió de que cuando presentamos esto se rechazó, pero el Senado adujo que no tenía facultades. Bueno, dice que la facultad la tenía la superintendencia. Fuimos a la superintendencia y la superintendencia dice: yo tampoco tengo facultades, la tiene el CERNAC. Entonces, estas dificultades digamos, en este procedimiento que podría ser un procedimiento donde las asociaciones podrían recurrir permanentemente, se nos ha transformado en un problema. ¿Qué crees tú? ¿Está hecho solamente para el CERNAC o las asociaciones van a tener que abstenerse de participar? Me pone en aprietos de nuevo. A ver, yo creo que... Ay, no, es complejo esta pregunta. Dame un segundo, déjame pensar. A ver, yo creo que la forma en que está como quedó regulado en la ley es un procedimiento administrativo que establece como las garantías que tienen los proveedores que voluntariamente deciden someterse a esto, ¿cierto? Y si uno se pone a pensar en qué grado de participación tienen no solo las asociaciones de consumidores, sino que los mismos consumidores afectados, uno podría decir: ah, chuta, que me sorprendo, ¿no? Así como sin usar un calificativo, porque no se contempla esto de hacerse parte. Y está bien, porque no es un juicio, ¿cierto? No, Pero un grado de colaboración mayor, al menos de manera expresa en la ley, no se dijo. Pero eso no tiene que ser, y aquí viene mi opinión, ¿no? Porque yo te estoy describiendo lo que dice la ley. Pero el hecho de que la ley no lo haya dicho, no necesariamente tiene que ser la lectura que se haga, porque lo que quiso regular la ley es la relación administrativa, porque el SENAC es un ente público, por lo tanto tienen que haber ciertos recursos, secretos, las murallas chinas, etcétera, etcétera, deberes especiales para los funcionarios públicos, en este caso funcionarias, son puras mujeres, las que tramitan este tipo de procedimiento, pero no porque la ley no lo haya establecido se inhibe o debería inhibirse la participación de otros actores tan relevantes como las asociaciones de consumidores. No era necesario que la ley lo dijera. El CERNAC podría hacerlo mediante una circular interpretativa, mediante una directriz interna, ¿cierto? Y yo creo que como es un proceso nuevo, yo nunca he creído que sean las continuaciones de las mediaciones colectivas, estamos todos aprendiendo. Yo creo que estamos todos aprendiendo y que el tiempo va a dar la razón como en tantas otras ocasiones, que la sinergia positiva entre asociaciones de consumidores y el CERNAC es muy buena para todos. Y ya va a llegar un caso, ¿cierto? Lamentablemente no ha llegado, pero ya va a llegar un caso en que así se demuestre, como pasó antes con CMPC, ¿cierto? Que impulsó mucho más esta idea de actuar en conjunto, ¿cierto? Va a pasar con alguna negociación
importante. Lamentablemente, y esto es otro gran tema, ¿cierto? Hay muchas dudas respecto de competencias del CERNAC con otras superintendencias, organismos públicos, y no solo en educación, también está en telecomunicaciones, en materia eléctrica, en materia en general, bueno, de servicios básicos de consumo, montones de transporte, etcétera, etcétera. Y ahí es difícil, pues quizás volvemos de nuevo a esta idea de la especialidad, la supletoriedad, pero desde otro punto de vista. Es por eso que ahí más bien siempre se invoca como el principio de coordinación administrativa, pero sin alguien que coordine y que no sean esos mismos funcionarios, en la Sabes que práctica es muy difícil hacerlo. En el otros otro día, países existe un organismo constitucional incluso que, que vela para que los organismos públicos se coordinen. Y yo creo que eso nos falta mucho y te paso entonces el dato, Hernán, para que lo promuevas cuando tengamos que redactar no, la nueva constitución. mira, el otro día el profesor Stiglitz Sí, sí, de Argentina, sí, Gabriel, en el maestro, sí, diplomado un de Derecho al referente. Consumidor, bueno, él habló de este tema y el diálogo de fuentes. Sí, los Ahí argentinos son estamos. expertos en eso, sí. Y nos pareció muy interesante ese tema. Francisca, se nos acabó el tiempo, pasó Se me volando, hizo, sí, volando, sí, qué increíble. se Yo dije, fue chuta, volando, así ¿de qué que voy a hablar en 45 minutos? no, pero es que yo tomé mucho tiempo adelante, pero queda pendiente otra invitación, ¿eh? Así que vamos a hacer otra, Encantada. Bueno, y para viceversa. poder seguir conversando, porque lo que tú opinas para nosotros es, es nuestra profesora, si ella es la que nos está enseñando, así que, No, por lo tanto, no, no. nosotros Bueno, yo que no soy abogado, aprendo contigo, yo he aprendido siempre de lo que tú dices, Francisca, así que yo te agradezco que hayas estado en La Voz del Consumidor y queda pendiente otra invitación para que sigamos profundizando, porque tú tienes los conocimientos suficientes para que los que nos ven hoy día tengan también, esto es educación. Lo que tú muchas haces es gracias. educación del consumo. Muchas Así gracias. que, Yo gracias, Francisca. aprendo contigo, es al revés. Me da mucho gusto para mí realmente ver la labor que ustedes hacen y qué bonito que lo digas así, ¿no? Porque yo soy profesora, por lo tanto, para mí que me digan educación me brillan los ojitos, ¿no? Así que no, encantada, de verdad. Se me hizo muy corto, fue muy ameno, conversamos hartas cosas, me pusiste en aprietos también, pero fue muy ameno. Así que muchas gracias, de verdad que el gusto es mío y aprendo yo aprendo. Gracias, Francisca. Que Bueno, estés muy amigos, bien. amigas de La Voz del Consumidor, este ha sido nuestro nuevo programa de día martes y esperamos que la próxima semana también vamos a tener otro invitado o invitada importante para seguir tocando temas de los derechos de los consumidores, pero también derechos ciudadanos, y a veces tenemos que ampliar el tema de derechos del consumidor. Los derechos de los consumidores son tan amplios, pero también los derechos de los ciudadanos. Hablaremos de otros temas, así que el próximo martes queda nuevamente, quedan todos invitados para el próximo martes, el nuevo capítulo de La Voz del Consumidor, el programa de Conadecus en vivo que tenemos semanalmente. Así que adiós, amigos, amigas, chao, chao.